Bueno, nos encontramos ya en el último bloque de estos carril, acá con Ana Fernández. Ana, agradecerte, bueno, en primer lugar, esta ayuda que nos brindas de alguna forma a la gente del Valle del Lerma a través de tu fundación, comentándonos estos servicios que por ahí la gente desconoce y sobre todo que son ad honorem, que la gente tiene que comunicarse únicamente con vos, ¿no? Agradecerte y preguntarte, suelta una pregunta, ¿no? Que por ahí mucha gente que está sufriendo en estos momentos, que perdió un familiar, esta situación de pandemia no está haciendo que se vaya mucha gente que, como dicen, todavía no tendría que haber Sí, ido, ¿no? sí. ¿Cómo se hace, Ana, para continuar ante un dolor tan grande? Y mira, es difícil, es difícil. Yo voy a hablar de mi caso personal, porque no todos son Ana Fernández. Hay mucha gente que entró en la depresión. Nosotros hemos tenido causas gente que se suicidó, gente que entró en la depresión, entró en el alcoholismo, o directamente se abandonó. Eh, yo creo que yo la fuerza la saqué a través de la lucha. Yo hice resiliencia a través de la lucha, saliendo a visibilizar y viralizar toda la impunidad que estaba sucediendo en Salta, porque tengan en cuenta ustedes que nadie antes se había animado a lo que yo hice. No fui sola, después me acompañó Raúl Córdoba, la familia de Mirta Llano, Jerónima Llano, la familia Esper, que el año anterior del caso de mi hija habían asesinado a Diego Esper, me conocen el caso del Condor Esper, la familia de Miriam Carrera, que su hijo al día de hoy desapareció, ya lleva más de 11 años desaparecido, la familia Corregidor, éramos 5 o 6 familias nada más. Y en mi caso personal fue salir de una oscuridad, porque yo estaba en tratamiento psiquiátrico y tenía fobia a salir a la calle, fobia a la gente, fobia a enfrentarme, digamos, ante la pérdida de mi hija, mi única hija, y enfrentarme de la manera tan cruel que ella fue asesinada. Y mi psiquiatra, el doctor Gustavo Bacaflore, a quien yo le agradezco porque fue una gran contención para mí, él me dijo una vez: algo va a hacer clic en vos y vas a salir a la calle, porque solo vos como mamá vas a poder defender, solo una madre puede defender la memoria de su hija. Y el clic para mí fue cuando se encontraron los cuerpos de las chicas francesas, el 29 de julio, que pronto se cumplirían 10 años. Cuando lo escuché, estando yo muy triste, muy deprimida, se prende el televisor, yo estaba en la casa de mi hermana, y nunca se come con el televisor prendido, pero ese día mi cuñado no sé por qué en el televisor y estaba hablando el ex gobernador Juan Manuel Urtubey, y muy suelto de cuerpo habló del hallazgo de los cuerpos de las chicas francesas. De antemano, ya como si él fuera juez o fiscal, metió la pata mucho, no solo en este caso, en otros casos también, cuando tendrá que haberse un juez o un fiscal que hable de las causas. Y lo que más me dolió de escucharlo, y eso fue el clic que hice, que él dijo: en Salta no hay crímenes de mujeres. Y eso para mí fue muy doloroso, porque hace meses habían muerto, en mayo, abril se me encontró el cuerpo de mi hija, y después de 3 meses más había desaparecido María Cash. El 8 de julio se encuentra el cuerpo de la francesa a los días del caso María Cash. Entonces yo dije: mi hija no es nada para él, mi hija es salteña, es argentina, y para este pusilánime mi hija no representaba nada. Y mi hija es y fue y será parte de esta sociedad. Mi hija iba a hacer un aporte muy importante a esta sociedad como genetista. Entonces para mí fue muy doloroso, triste, escuchar al primer mandatario de la provincia negar una realidad de Salta. Y ahí fue que al siguiente, eso fue un domingo que se encuentran las chicas, el cuerpo de estas dos jóvenes, ahí fue cuando nosotros, mis amigos, compañeros, mi familia, indignados con las declaraciones de Juan Manuel Urtubey. Y ahí fue cuando salimos a marchar.
Al otro día nos convocamos, yo muy triste, muy mal, muy mal. Me acuerdo que cuando llegó al otro día, a los 48, llegó la prensa francesa, estábamos en la plaza, la prensa francesa se interesó por nosotros también. Después fuimos al judicial, después me hizo una entrevista para el diario Le Monde de París, me hicieron una entrevista a uno de los periodistas. Yo muy quebrada, hoy ya estoy empoderada, en ese momento muy quebrada, muy triste, muy dolorida, era como que me encontraba en un camino sin salida. Y ahí fue cuando, con el apoyo de mis abogados, con el apoyo de mi psiquiatra, y eso es cierto, ahí es el clic que hice, como me dijo el psiquiatra, que algo debe hacer un clic. Y fue ahí y no paré nunca de luchar. Y ahí fue como me empoderé con mucha tristeza, porque empecé a involucrarme en la causa, por más que tenía abogado, porque había cosas que no me cerraban. Yo vengo del ámbito de la salud, nada que ver con el ámbito del derecho. Entonces empecé a involucrarme, digamos, en lo que es todo el derecho. Empecé a tomar conciencia y a ver cómo venían llevando la causa de mi hija, los abogados bien, pero los que venían de la parte de la justicia, empecé ya de frío a pensar cuando el juez me llamaba y cómo fue tan perverso, te diré, que hasta a mí me quería direccionar a que mi hija se había suicidado. Ahí en frío lo pensé, porque eso me lo hizo ver mi psiquiatra. Y ahí fue que empecé una lucha campal, porque empecé una lucha desmedida, sin filtro, contra el poder judicial, contra el juez, contra todo, contra la policía, contra todo lo que habían investigado el caso de mi hija. Entonces, y no paré. Entonces, eso fue lo que me mantuvo en pie. Obviamente, no voy a decir que soy de palo y que tuve, no. Llegaba a mi casa destruida, estuve 6 meses sin ir a trabajar, en el hospital pedí 1 año prácticamente, pues pedí retiro voluntario, pero llegaba a mi casa a llorar con pastillas antidepresivas, con mi psiquiatra, pastillas para dormir, pero así fue, me fui reconstruyendo, fui haciendo resiliencia, y ya cuando nos juntamos con los otros familiares, y que formamos familiares contra la impunidad, y ya entre todos nosotros nos consideramos una gran familia, era ayudarnos. Porque ellos ya no estaban solos, ni yo tampoco estaba sola, ¿sí? Pero al principio hice una lucha en soledad. Claro que sí, hice una lucha en soledad y muchas cosas las tuve que enfrentar en soledad, a pesar que yo estaba con los familiares. ¿Por qué? Porque yo empecé a atacar a los 3 poderes. Y hay mucha gente que tiene miedo de decir cosas y atacar. Y yo ataqué con nombre y apellido. Porque así como ellos me empezaron a investigar, cuando yo me doy cuenta a través de mi abogado y nos damos cuenta que ellos me estaban investigando, que yo puse perito de mi parte, o sea, en vez del gato cazarlo al ratón, el ratón lo cazó al gato. ¿Sí? Hago un paralelismo, hablando literalmente, digamos, porque cuando yo me entero que ellos me empiezan a investigar a mí, tan perverso y cruel el juez Pastrana, para ver cuál era mi talón de Aquiles para decir que mi hija se había suicidado por mi culpa, que yo tenía que ver en el suicidio de mi hija. Entonces, yo le redoblé la apuesta sin darme cuenta. Ya después, sí, lo hice a propósito. Y como dice Coppola, aprendí a fumar en un tanque de nafta. Pero ellos me llevaron a ser lo que soy. Y si yo en un momento tuve mis exabruptos, que los tuve, fue porque fue la única forma de yo darle batalla a ellos. Entonces, el momento, tuve en soledad porque cuando empecé a denunciar a pesos pesados dentro de la policía, desde el jefe de policía de ese momento, jefe de la división de trata de personas, al ministro de seguridad de ese momento, a diputados, los hombres de ley, sinvergüenza torrante, gente del Poder Judicial, había diputados que no querían ni acercarse, que no me acerque porque para ellos era petardera, polémica, verborrágica, porque ellos no entendieron que a mí me asesinaron a mi hija y que yo estaba con un grupo también de gente que le habían asesinado a sus hijos. Pero como yo era la que daba la voz y yo
Cuando denuncié, yo no dije todos los diputados, todos los senadores, ni todos los jueces y fiscales. Di nombre y apellido. Entonces mucha gente retrocedía de los que me acompañaban, más cuando yo involucré a la policía desde la plana mayor hasta abajo, y como diciendo, te estás metiendo, mirá, te estás metiendo en un lugar bastante escabroso porque no te van a perdonar y esto te van a hacer la vida a cuadrito. Claro que me la hicieron a cuadrito, porque me tardó casi 9 años llegar a juicio. Pero yo no me les achiqué, yo empecé, digo, ellos me hacían retroceder, yo avanzaba. Y aparte de eso, ¿cuál fue también lo otro? Que yo sufrí muchas agresiones personales, desde golpes hacia mi persona, me quebraron las costillas, golpes, cobardes que venían para callarme, de perseguirme en auto cuando salía de la marcha, yo cruzaba de vereda, así, después un día los enfrenté, me crucé la calle, cuando vi que yo iba, arrancaron, entonces yo digo, todos esos cobardes me hubiera gustado que me den la cara, ¿sí? No, después también otra vez salgo de dar una nota en un medio, y cuando yo noto que me venían por detrás mío así, pero yo digo, mi ángel me acompañó siempre, mi Cintia, saco un espejo, yo veía que lo tenía acá, y cuando me doy vuelta así, me meto en una confitería, y le digo al de la confitería, me vienen, sí, dice, la están siguiendo, se quedaron allá, ¿sí? Yo no iba a llamar al 911, porque yo desconfiaba de toda la policía, no iba a llamar al lobo, no. Entonces, ¿cuál fue, digamos, donde yo recibo todo el apoyo? Cuando ingresa el doctor Germán Garabano como ministro de Derechos Humanos y Justicia de la Nación. Lo conozco de causalidad, yo yendo al programa Cámara del Crimen, donde me hace una entrevista Ricardo Canaletti, que toma la causa de mi hija como el emblema de la lucha por las mujeres víctimas de femicidio en Salta. Si bien él ya venía investigando los femicidios en Salta, las muertes de mujeres en Salta, pero cuando yo empiezo a luchar y a enfrentarme al poder, él toma la causa y me invita a Cámara del Crimen, que fue en diciembre del 2015, que recién asumía Garabano y yo lo conocí circunstancialmente. Y fue él quien en ese momento, ante todas las cosas que yo pasé, de apremios ilegales, de maltrato, de estrato, de una vez después que me pongan una pistola así de atrás, así como diciendo, callate, HDP, bla, 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 seguí hablando de nosotros, seguí hablando, involucrando gente, te vamos a volar la cabeza. Y yo, sin darme vuelta, le dije, sé macho y volámela la cabeza ahora. Pero eso sí te voy a pedir, espera que yo llegue a la plaza, así me la volar ante todos los familiares. Tenés cojones, disculpe la expresión y a todo el periodo y a todos los que me van a escuchar, tenés cojones, vamos a la plaza y volámela la cabeza ahí si tenés cojones. Solo así me van a callar, pero de pie, jamás arrodillada. Entonces, todo eso me llevó a que el doctor Germán Garabano me ponga a custodia de la Policía Federal. Se armó un revuelo cuando pasó todo esto porque él toma las denuncias, inclusive yo llego a denunciarlo en Derechos Humanos de la Nación ante el doctor Germán Garabano al mismísimo Juan Manuel Urtubey. Porque cuando se comprueba que una de las lesiones que yo padezco, cuando a mí me atacan, me pegan, y yo me cubro la cara, entonces me pegan en las costillas, que me rompen las costillas, yo estoy con corsé 6 meses, estaba el video porque un vecino me salva y otro el compa amigo filmaba, y yo ese video se lo envío al doctor Germán Garabano, y él obviamente toma intervención ante esos hechos. Obviamente que el gobernador juró por sus santos, todos sus hijos, hasta por sus tatarabuelas, todos sus antepasados, pero a partir de ahí se han cuidado. Y se comprobó que uno de los que me había pegado forma parte de la custodia de él. Entonces él dijo que jamás lo mandó, él lo tomó como que no sé. A ver, el hilo se cortó por más delgado. Sí. Pero a partir de ahí, y él sabiendo, inclusive me mandó a pedir disculpas con todos los ministros que tuvo, él quería pedirme algo personal, nunca le di lugar porque nunca le iba a dar lugar,
porque como yo dije, yo hasta acá llego con Salta y yo ya salto el charco. Fue ahí que yo ya no me quería reunir ni con ningún juez de acá de Salta, ni con ningún funcionario de Salta. Porque yo ya había pasado lo peor y ahora querían lavarse la cara, como diciendo, sí la recibimos, mire, el ministro Garabano, estamos con ella, no. Entonces fue cuando yo empecé a empoderarme a través de las instituciones nacionales. Y eso no significa que yo le fui funcional al gobierno anterior para nada. No le fui ni le seré ni al anterior ni a este ni al que venga. Sigo diciendo, la Fundación es libre e independiente. Pero lo que es verdad fue, digamos, el apoyo que recibí que antes no lo tenía. Y bueno, fue ahí que me empoderé. No es fácil para las personas que ante la pérdida de un hijo, de un ser querido, es difícil. Porque yo al día de hoy tengo días de mucha tristeza, de extrañarla a mi hija y preguntarme qué sería de su vida hoy. ¿Qué estaría haciendo? ¿Dónde estaría? Si bien su intención era irse del país para ejercer su profesión, porque ella siempre decía acá tenés que tener acomodo para ingresar, y ella detestaba eso, así que yo creería que ella estaría fuera del país, ejerciendo su profesión libremente. Y bueno, me quedo con eso como que se ha ido de viaje y recorrer todos los momentos lindos de ella, ¿no? Que eso me costaba al principio y eso me ayudó también mucho el psiquiatra a recordarla como era ella, muy sonriente y siempre recordar las anécdotas que mostramos juntas. Ella tuvo mucho tiempo afuera y cuando venía muy poco tiempo, venía en diciembre y ya enero se iba porque tenía que seguir estudiando, preparando sus materias. Y bueno, me quedo con eso, con ella, de recordarla así y para mí va a vivir siempre en mi corazón. Lo que hago lo hago por ella, por su memoria y como yo digo, hasta el último día de mi vida ella me va a acompañar y ese es mi sostén al diario. Claro que la extraño, claro que pienso mucho en ella y siempre digo, yo estoy en el balcón de mi departamento, yo le decía mariposa a ella, veo pasar mariposa. Y yo digo, por ahí van 2 o 3, digo, mariposa, ¿cuál de todas sos vos? ¿Entendés? Y digo, por ahí está con todas las otras mariposas, de todos los otros familiares que marchamos, Marquitos Córdoba, de los Cristian, ¿dónde andará Cristian? ¿Dónde andará Cassandra, Aurea, ¿dónde andarán? Digo, bueno, todas son las mariposas que deben estar juntas y que bueno, que nos sostienen, ¿no? Nosotros somos, siempre digo, nosotros familiares contra la impunidad, somos una marcha pacífica. Siempre hemos estado en contra de la violencia porque si casualmente nuestros hijos fueron víctimas de violencia, no queremos generar violencia. Entonces, y eso no nos hace obsecuente a nadie. La verdad, Ana, que bueno, ya finalizando, a minutos de finalizar este último bloque, ¿no? Muchos temas para profundizar, problemáticas para discutir o poner en debate, ¿no? Pero no sé si, bueno, obviamente creo que vamos a coincidir, Lea, que en esta que fue para muchos una entrevista, para nosotros una charla distendida, donde pudimos conocer, ¿no? Y dar a conocer a quienes nos siguen, la mujer, como bien decís, la mujer empoderada, pero también el lado sensible, ¿no? De una madre que perdió a su hija de la manera tan atroz como le pasó. Simplemente pedirte que le mandes o le envíes un mensaje a todas las mujeres, hombres que también suelen, ¿no? padecer de violencia de género o que están transitando ese caminito, como bien en algún momento le dijiste, que desde la violencia de género al femicidio hay un paso. Hay una línea delgadísima desde el femicidio. La violencia, el femicidio es una línea delgada y que es lo que tenemos que tratar de evitar, digamos, desde las instituciones o desde esa señora que está, mayormente son las mujeres las que sufren la violencia de género. Hay hombres, sí, hay hombres que son maltratados, destratados y por una cuestión de machismo o porque vivimos en una sociedad feudal de que ¿cómo vas a denunciar la voz? Entonces entran en esa violencia sistemática. Decirle que se puede salir de la violencia porque no es necesario, no somos objeto las mujeres, ni los hombres tampoco. Entonces si hay una pareja que no se lleva bien
no se aman, se dejaron de amar, ya no hay cariño, hay otro sentimiento negativo, es separarse y cada uno siga su camino, porque ninguno, ni el hombre es objeto de la mujer, ni la mujer es objeto, ni es posesión del hombre. Entonces hay que romper con ese paradigma de objeto, porque ese, si no sos mía, no sos de nadie, hay que romperlo, tenemos que ser libres, tenemos que vivir una sociedad libre de violencia. Entonces, ¿cómo se puede hacer? La base principal es la educación. Por eso insto a las autoridades que están en la educación, desde el ministro, por todo, supervisora, maestra, docente, todo, que si de nosotros de la niñez, desde niño a un niño, no lo hacemos vivir un mundo de violencia, ese niño no va a ser violento. Él va a tener otro sentido de la vida, él va a ver desde otra mirada. Pero un niño que convive violencia, te lo aseguro, porque si vos investigás o sea, no soy psiquiatra, ni psicólogo, ni socióloga, pero he visto trabajo y he escuchado charlas de ellos, cuando son gente que cuando se lo analiza o gente que se dedica exclusivamente a analizar de dónde viene el patrón ese de violencia, empiezan a investigar y vienen de sus antecesores que han sufrido violencia y abuso en la niñez y lo han naturalizado. Entonces, un niño hoy violento, un adolescente violento, que le puede insultar a la madre o pegarle a la madre, porque ese niño vio cómo el padre le pegaba y era la forma de ejercer, y lo naturalizaba. Y ese niño también es violento en la escuela, ¿sí? Con sus compañeritos o sus compañeros. Descarga toda esa ira que tiene en la casa, la descarga también en la escuela. Entonces yo creo que la base principal de prevenir la violencia es la prevención y concientización a todos que podemos vivir sin violencia, que es la única forma de combatir la violencia, porque puede haber 1000 leyes, pero si no se las aplica también cae en letra muerta. Entonces, hoy en día cuando dicen le vamos a dar prisión domiciliaria, botones antipánico, restricción, lo hablo de mi experiencia personal y como presidenta de la fundación, no sirve. Porque nadie controla esas restricciones. El violento se acerca a lo mismo, vive al frente, la hostiga por teléfono, la hostiga personalmente, se pasea por la cuadra. Eso lo vivimos el día de hoy. Entonces, a la víctima tiene que estar encerrada, se la revictimiza. Entonces, creo que también en eso los administradores de justicia tienen que haber un cambio ahí, que muchos lo están haciendo, pero ojalá todos logren hacer ese cambio. Pero el cambio de mentalidad también de los administradores de justicia a la hora de tomar decisiones cuando liberan a un violento o a un abusador. Tiene juezas y jueces, tanto varones como mujeres, ¿no? Porque siempre se habla que son los jueces varones. No. Yo puedo decir que hay juezas mujeres, no digo todas, juezas mujeres. A mí me pasó particularmente denunciar a un funcionario, a un diputado, y la jueza falló a favor del violento. Entonces, hoy en día tuvimos que, con la fiscal, la seguimos peleando y tuvimos que revertir eso. Entonces, cuando muchos dicen tienen que ser juezas mujeres, esto no todas las juezas mujeres están capacitadas en perspectiva de género. Entonces, un mensaje, estamos acá en Santiago del Estero 555, para todas las personas que quieran asistencia en tema de violencia, la asistimos, la acompañamos, ad honorem todo el equipo de la Fundación. Y también, por favor, educación, prevención, concientización y un mundo mejor o una sociedad menos violenta. Sea utópico decir libre violencia, pero menos violenta es posible. Muchísimas gracias, Ana. No, muchas gracias a ustedes, muchas gracias. Una vez más por recibirnos, ¿no? Nosotros desde el Carril Semanario, nuestro medio periodístico digital del Valle del Lerma, tratamos de llevar tu realidad, la historia de Cintia, a la gente del Valle del Lerma en el momento del juicio, desde que nos abriste las puertas de tu fundación. Así que ya agradecerte tu mensaje, los servicios que les brindás para las personas de nuestro Valle del Lerma, de toda nuestra Salta,
que están pasando alguna de estas temáticas, algunos de Sí. estos problemas, ¿no? Que son tan graves. Así que desde ya agradecerte y bueno, seguramente en otra ocasión te estaremos entrevistando para charlar de muchísimos temas que nos Sí, quedan es pendientes. mucho para charlar, mucho por hacer, hay mucho por hacer todavía, pero yo quiero decirle que las puertas de la Fundación están abiertas para el carril semanario y gracias por difundir en el interior, no solo conocer mi realidad, sino que cómo puedo ayudar a otras personas que han pasado por esto. Y para terminar, yo digo siempre que tal vez yo no pude ayudar a mi hija, no la pude ayudar, no me di cuenta tan vulnerable que estaba. Entonces por eso tengo esta misión y vos me preguntabas cómo hacía yo para, digamos, sostener esto, porque eso es también resiliencia. Ayudar a otras personas es hacer resiliencia y eso es lo que me sostiene día a día, ¿sí? En memoria de mi hija. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.